Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti y así. Roberto Carlos, ¿eh? ¿Quién más? En la Tucumana de tarde, el señor Alfredo Arau está acá y pidió este tema, dijo, es una sorpresa. ¿Por qué? Bueno. Que eras mía. La sabe el invitado. La ha cantado alguna vez en el karaoke del amor. Era el tema que siempre pedía. Cuando ya el karaoke iba llegando a su ocaso y cuando quizás había tomado impulso con algún whisky, empezaba, agarraba el micrófono y la cantaba como si fuera la primera vez, como si fuera ese chiquillo que jugando la guerra noche y día, saltando una verja para verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Está con nosotros el hombre detrás del mito, Gabriel. Ajá. Está el señor Pantera, quienes eran habituales de Bigote, lo conocen perfectamente. Quienes eran por ahí parroquianos más esporádicos lo habrán visto. También lo pueden haber visto tomándose un cafecito de trasnoche en Café París. Pueden encontrarlo quizás últimamente en Los Leños, ¿no? De vez en cuando. Él ahí anda por todos lados. Sí, el señor Pantera. José María Espeche, su nombre, conocido como Pantera. Le pregunté recién por qué Pantera y tiene una respuesta. Bienvenido. ¿Cómo andas, Pantera? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes también y sobre todo a la familia bigotera. Quiero decir familia y no ex familia. No, bien, familia. Es familia. Familia bigotera. Es familia actual todavía. Bigote. Todavía. Totalmente. Por Todavía, supuesto. así lo siento yo por lo menos. Yo creo que hay eso, hay una comunidad bigotera, ¿no? Hay Totalmente. una familia que está ahí, que vive en algún lado. Pantera, ¿por qué Pantera? Te preguntaba fuera del aire, pero está buena la respuesta de tu boca. Sí, por supuesto. En el secundario yo tenía 50 kilos y se decía que físicamente era parecido a la Pantera y que caminaba encima parecido a la Pantera. Y este apodo me lo puso un profesor de educación física. ¿Así? ¿Quién? Que sí era muy... el profesor Diegues. Ajá. Era bastante gracioso. Tenía humor el profesor Tenía Diegues. chispa. Era gordo, ¿no? Y decía, odio los gordos a muerte. O sea que, bueno... Se odiaba a sí mismo. Claro, Era claro. profe de qué colegio, qué escuela? Comercio número 2. Comercio 2. No sé, habrá tenido otros, a lo mejor enseñaba en Pero otros. Pantera, la Pantera rosa, que caminaba Sí, la así, Pantera rosa. zigzagueando. Claro. La Zigzagueando. Pantera Rosa, exactamente. De Taran, Pink taran, Panther. taran, Todos los taran, apodos taran, 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 taran. habido y por haber tenido eso. Había gente que me decía Pic. Pic. ¿Por? No, Pink. Pic. Ah, por Pink. Por Pink. No, Encima le sacaban la N. claro, le Claro. sacaban la N. Pic. ¿Cómo andás? Claro. Tenía ahí. Y bueno, También te dicen José. Panteroide. José María nunca escuché. No, sí, hay gente que me También. dice, sí. Y los amigos, Pantera. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. No sos tucumano, eso me contaste recién que no sabía ese dato. Nacido Sí. en Rosario. Nací en la ciudad de Rosario. Bueno, sos tucumano en realidad, no sos de nacimiento tucumano. Claro, eso me refería. porque yo vine de chico acá. ¿Cuántos años, Pantera? Tenía 8 años. Ah, changuito. Vine a hacer cuarto grado, hice acá ya. ¿Por qué, O Pantera? sea, de cuarto grado. ¿Por algún motivo ¿Por qué? familiar? Bueno, porque sí, digamos, mi madre era rosarina. Ajá. Mi padre fue a estudiar, por supuesto esto antes, fue a estudiar a Rosario, bueno, ahí se conocieron. Pero mi madre tenía cáncer y los Ujú. padres de ella estaban en Rosario. Cuando se embarazó de mí, yo vengo colado, digamos, Ujú. porque ella tenía cáncer. Y bueno, evidentemente decidieron que iban a ser yo. Y bueno, me dejó ella con mis abuelos. Pantera, allá que me cría. ¿cuál que me fue a los 8 años? ¿Vos ibas al colegio nacional o estoy equivocado? No. No, ¿dónde Yo ibas? Perdón. el primario lo hice en el Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. De cuarto a séptimo grado. Después fui a la Comercio 2, el secundario. Todos- Siempre esa zona. Sí, porque yo vivía por ahí.
Yo vivía en la San Juan 450. Claro. Entonces, A todo me la queda- vueltita lo que sería después uno de tus lugares en el mundo. Y en la esquina estaba Oígame. dos de los lugares míos del mundo, que era el Empuje, que en ese momento se llamaba la Gran Vía del bar, Ujú. Claro, ¿no? sí, Que sí, después sí. cambia el nombre. Él decía, la Gran Vía se le decía el Empuje, porque en ningún lado estaba el nombre. Claro. Decía el cartel Tenía empuje. el cartelito para que uno entre, empuje. Claro. Entonces vamos al empuje, decía la gente, no decía vamos a la Gran Vía. Existe ahora sí tiene el nombre el empuje. Ahora Claro, sí, ahora sí. ahora le han puesto el empuje, Ese, de ahí viene. ese bar, ¿por qué era uno de los lugares de tu vida? porque iba todos los días, Todos los igual días. que a Por, la- Tic-Tac-Toe. por una cercanía. Claro. En esa época iba a Tic-Tac-Toe y yo todos los días también. Donde está, le aclaramos a la gente que no conoció, donde está actualmente la casa de hamburguesas de la M Dorada. Burger King. Antes era. No, Burger King era. No, era No, la- McDonald's. No, Tic-Tac- McDonald's. Tic-Tac-Toe. Y después fue Tic-Tac-Toe. también donde era Burger King, donde está Sí. Burger King. Claro, exacto, también. Sí. Pero estuvo Tic-Tac-Toe ahí. era Ella no rosa. iba. Tic-Tac-Toe era rosa en la esquina de 25 de Mayo y San Juan. Claro, ahí iba yo, al otro ya no iba prácticamente, No. ya había dejado el juego, el vicio. El, Claro, el Tenía vicio. el vicio de las maquinitas. Mira, En su momento era, sí. ¿cómo se llama? La cascada. Eh, Ese que metías la ficha y que iban cayendo las monedas, ¿ese jugabas? No, yo jugaba mucho a los flippers, Los flippers. sí. Jugaba mucho a los flippers y después alguna otra. Década del Maquinita. 80, Pantera, llegan los flippers al Tucumán, un poquito antes todavía. Mira, me acuerdo que yo tenía menos de 18 años cuando iba a Tic-Tac-Toe y yo creo que ya los flippers estaban. Sí. Hoy estamos hablando del 78, bueno, yo cumplo los 18, pero yo iba antes. Claro, Claro. un poco antes. Ah, no, estoy hablando Bueno, Macán, estaba estoy esa hablando Macán. No, estoy confundiendo 21 años, porque era mayor de edad, tenía que ser, y yo empecé a ir en la edad, no en el secundario, sino cuando yo iba a la universidad. Estaba esa famosa ópera de la época Tommy, la ópera, esta película que era del Rey del Pinball, ¿no? Sí, del sí. flipper. Sí. ¿Y cómo llega la cuestión Ópera rock. del bar? De tener de llegar a bigote, ¿no? De ser porque no lo fundás vos, lo adquirís en un momento, ¿así es? Claro, ahí estuvo primero Lisandro. Cuando se va Lisandro porque los dueños ganan la lotería y se mudan ahí unos metros más allá, más a mitad de cuadra, digamos, compran ahí la propiedad, a esta la alquilaban. Viene Bigotes. El dueño era esposo de una de las dueñas del local. Claro. Y bueno, él tenía un frondoso bigote y le pone Bigotes. ¿Y cómo llego yo? Yo tenía la idea de hacía un tiempo de poner un bar o algo similar. Y el dueño se llamaba, el original, digamos, el primero, Omar Rodríguez, y era amigo mío. Yo iba mucho. Un día me dice que lo quería vender. Yo no tenía la plata, el total, tenía un 50%. Entonces aparece otro amigo y me dice, lo agarremos a media, pero dice, yo necesito trabajar, pero no puedo comprar el otro 50%. Claro. Yo puedo alquilar. Vamos a hablar. Nos fuimos a hablar y el dueño nos dijo que sí. Entonces yo pagué el 50% y el otro lo alquiló. Y después, digamos, lo hago breve. Después, en el tiempo, yo, cuando se fue, pues al poco tiempo se fue, no estuvo ni siquiera un año de socio mío, pasé yo a alquilarlo y en medida que fue pasando el tiempo le fui pagando hasta completar el total. Pantera, corregime si me equivoco. La familia Esteves, dueña, le pone Lisandro por uno de los hijos y anteriormente Bigote se llamaba Sebastián. ¿Es así? Claro, con ellos se llamaba Sebastián. Por el hijo Son actual que los atiende dos hijos. Dionisio. Claro. Sí, Exactamente, Sebastián es el hijo mayor de ellos Claro. y Lisandro el menor. exactamente. Después Y después tienen muta varias hijas.
Claro, Tiene varias. Verónica, que es es docente, y una más que no recuerdo su nombre. Pero vos ya entrás, y Bigotes, antes de vos, ¿era el Bigotes que quedó inmortalizado en la cultura tucumana? ¿O ya venía siendo un bar de encuentros, de bohemia, de artistas? Yo creo, de acuerdo a lo que vi cuando iba yo, porque yo iba a Bigotes como cliente, que no, a pesar de que el anterior dueño también ponía música, le gustaba el rock nacional. Sí. Había tenido una adolescencia hipoide, ¿no? Creo que no, porque no, yo iba y no había gente. Es más, cuando nosotros cuando yo lo compro y nos hacemos, bueno, empezamos a trabajar, nosotros ingresamos en marzo, si mal no recuerdo, fue el 93 o 97, a ver, 97, perdón, marzo del 97. Y recién el boom pasa más o menos un año después. Ahí empieza, ahí digamos, la familia rockera empieza a invadir Bigotes y los bohemios, los artistas, todo lo que es mucha gente de la cultura tucumana. Antes de meternos de lleno en Bigote en sí, José, quiero preguntarte, y lo acabas de revelar, por ejemplo, con el empuje, ¿siempre fuiste un tipo de bar? ¿Siempre te sentiste cómodo tomando un café, tomando una cerveza? ¿Siempre fuiste del encuentro con amigos, de habitar, que es algo argentino, porteño, rosarino, como en tu caso, tucumano? ¿Fue así? ¿Te gustaba andar de bar en bar, como dice la canción? No tanto de bar en bar, Sino tu bar. Siempre he tenido un bar al cual me hacía amigo de la gente y caía, bueno, lo hacía sobre todo fue con los dos, con la Gran Vía, quizás un poco más con la Gran Vía porque salíamos juntos con los encargados, algunas veces íbamos a jugar al fútbol, cosas así, pero no, también cuando me hice habitué de Café de París, más o menos ocurrieron cosas parecidas. Claro. Yo me hice amigo de los dueños, claro, también de Café de París, pero siempre me ha gustado el bar. Vos sabés que Bigote tenía una particularidad, Gaby, que vos lo conocés para nosotros y como para muchísimos tucumanos a quienes le mandamos saludos que nos están escuchando, cuyos nombres seguramente te suenan, como Verónica Girbo, como Pablo Latapié, como Peter Maidana, como los hermanos Piñero, como Fabián Ibáñez, Agustina Nieva, Laura Montenegro, ya la dije, Álvaro Medina, el Galle Quintana, todos te mandan saludos, saben que estamos al aire. Y para Gabriel y para mí es un bar muy importante, Caballo Tranquilo, Mariano Sano, Juan Yuich, en fin. Pero para nosotros es muy importante porque ahí nació nuestra amistad. ¿Cuánta gente te cruza en la calle que te dice, yo ahí me hice amigo, ahí conocí a la madre de mis hijos, ahí me casé, ahí me separé? ¿Cuántas historias te atraviesan mientras atendías y eras el dueño de Bigotes y hasta el día de hoy? Y sí, siempre encuentro a alguien, no digamos que es una brutalidad la gente que me comenta, pero siempre hay alguien que algún comentario me hace al respecto. Que ahí conoció a su esposa, que iba con el hijo, que iba con los amigos, con un grupo de amigos. Un poco así. ¿Lo extrañas al bar de Pantera? Sinceramente, no. No lo tenés. Vos sabés que es una etapa cerrada. Al último estaba muy estresado. Ajá. Y siento yo que me hizo bien dejar. Claro. Ganaste en salud mental. ¿Qué pasaba? ¿Por qué te Sí. estresaba? Porque es el lado B el que no se conoce, Y ¿no? ya, Uno bueno, conoce el lado lindo de la fiesta. La gastronomía, ¿viste? El esclavizante gastronómico un poco, ¿no? es Todo desgastante. Bueno, a mí me desgastó mucho. O sea, vos ibas al bar a trabajar, nosotros íbamos a tomarnos una cerveza, Claro. pero vos era tu Claro, trabajo. estábamos Era todos tu de joda, trabajo menos y él. era tu
tu negocio y a veces los números por ahí capaz que no te cerraban? ¿Cómo era? Llegó un momento dado que no sé, ya no quería saber nada, porque ya no quería tener empleados, no quería, los empleados me estresaban, todas cosas me estresaban. Claro. Ya al último prácticamente casi no estaba porque hasta los clientes me estresaban. Claro. Claro. Y bueno, En sí. un momento dado fue una cosa así que... digamos, ¿Cuántos años en total? 23. 23 23. tuyos, digamos. Sí, ¿Y sí, el sí. bar tenía cuántos santos? O cuántos Y años bueno, antes? tuvo 11 y 8 más. 11 del anterior dueño y 8 de Sebastián. Claro. Bien. Tenemos una O sea, partecita 23, de... 34, 42 años. Claro, como bar. Y como bigote me decía, en total fueron entonces unos 34 años más o menos como bigote, Claro. con nombre bigote. Claro. Tuyo desde el 97, entonces estoy Sí. sacando un cálculo así rápido. Sí. 97 hasta la pandemia. Hasta la pandemia. Que precipitó como- el cierre también, pero que te vino bien también en esto, en lo personal, ¿no? Mira, yo había renovado el alquiler en marzo, justo cuando vino la pandemia, unos días antes. Pero yo lo había renovado un año porque lo quería vender. Claro, ya estaban los Para ser planes. sincero, lo quería vender porque estaba mal, yo me sentía mal. ¿Y cómo, Muy estresado. ¿Y cómo fue esa salida, ese cierre? ¿Cómo lograste? Bueno, porque a veces este tipo de cosas también a uno lo tienen agarrado, ¿no? No es fácil soltar, hay que cumplir con cosas. ¿Pudiste Bueno, cerrar bien? Yo sí, para mí fue, en el momento dado, fue, puedo decir, paz y tranquilidad ahora. Ah, Me estresó mucho, yo había una época que prácticamente vivía ahí adentro, Sí. vivía. Porque Después, aparte a te medida ocupaba que de fue todo. Ibas a pasando- comprar el pan, ibas a comprar el condimento. Sí, Vivías desde sí. la mañana hasta dormías 3 horas, 4 horas. Yo creo que tendría que haber tenido, yo creo que con un socio hubiese sido distinto, Claro. ¿no? Pero bueno, no se dio. Tuve socios, pero no se dio por A, B o C. Parte de... Seguir en la sociedad. Parte de todo ese desgaste y ese lado divertido que, como bien Gabriel decía, y que nosotros disfrutábamos, fue registrado por Nelson Urdaneta en un inolvidable microdocumental Sí. que se ha visto, que se ha estrenado y que ha rescatado y ha retratado muy bien parte de lo que ha sido esa locura, esa familia bigotera, a través de uno de los días célebres, como vos decías, Gabriel, y por eso no es casualidad que hoy miércoles haya venido Pantera, que era el karaoke, era el Bacanal, conducido por Mauricio Quiroga, alias Caballo Tranquilo, y por Mariano Sansierra, alias San. Vamos a verlo un ratito. Colo, lo tenés ahí en punta. Mirá lo que era ese quilombo llamado Bigotes. Conocí Bigotes pocas semanas después de haber llegado a Tucumán. Había salido a tomar algo esa noche y a conocer la ciudad, pero todos los lugares a los que había entrado me parecían muy convencionales. Volvía borracho y derrotado a casa cuando doblé por la 25 de mayo y a pocos metros descubrí un bar lleno de gente. Entré y me sentí de inmediato como en casa. Soy Nelson Urdaneta, vengo de Venezuela y esta es mi historia sobre Bigotes, el último bar. ¿Pero bigote o el karaoke de bigote? Porque hay una dualidad. O sea, yo había decidido darle una modalidad como bien televisiva, así como poniendo un jurado que eran nuestros amigos, también, no sé, como dar puntaje, dar regalos, así como ya sea cerveza, algún trago. Impresionante, la cerveza ganadora. Estamos llegando ahora al 4º año, en octubre se cumpliría el 4º año de karaoke. O sea, desde el año 1 hasta ahora es como increíble cómo ha cambiado.
gente empieza a llevar sus canciones. He visto, no sé, un chico ha venido con un cambio de look. Ya vienen así como, vienen ensayados, tienen un acting porque saben que pueden ganar algo y está bueno porque algunos se lo toman con idea full. Para siempre. ¿Dónde entraba la gente? Ese era un misterio, ¿no? ¿Cómo hacía tanta gente para entrar? Porque era un bar que no era grande, digamos, ¿no? Pero se metía todo el mundo. Y había gente que se quedaba afuera también. Es que había más gente afuera a veces que adentro. Sí, sí, sí. Sí. Compraban la bebida y salían. Recién hablabas de la impronta, que el bar antes sí se ponía rock, pero no era igual. ¿En qué momento, Muta, vos lo haces de adrede o se va dando? No, yo... mi música por Hacete excelencia. cargo. Hacete Mi cargo. música por excelencia era el rock, el jazz, el blues Claro. y la música, digamos, alrededor de eso. Entonces yo ponía la música que a mí me gustaba. Claro. Claro, Y así, bueno, empezó a caer el rockero. claro. Pero coincide con Mucho. una parte, ¿te acordás? Muy linda y muy bohemia de Tucumán, que estaba Tarquino, que Sí, estaba el sí, Amanecer, que estaba el Aleph, que estaba, en fin, una serie de lugares que rodeaban y donde se coronaba. Yo creo que la gente iba a comer a la salida de las obras de teatro, iba a comer a Lisandro, pero más grande, ¿no? La gente y el público más joven remataba en Bigotes. Claro, así era. Música, Y- mayores de edad, digamos, iban. Claro. Yo tenía... Nosotros ahora iríamos ya a mayoría- Lisandro si estuviera abierto. La mayoría de los clientes míos eran de 30 años, la gran mayoría de 30 años para abajo. Pero los heavy metal que Ah, tienen claro. el puesto diario y Revita en la Santiago, Falopor, los Latapieto, todo el mundo del teatro siempre estuvo muy vinculado a Bigotes y la música, por supuesto, a través de Tony Molteni, de Karma, de los Peces Gordos con Pablo Pacífico y por supuesto de Estación Experimental, que hasta grabó un tema ahí que siempre lo recordamos, pero nunca está de más decirlo. No, actuó, hizo un videoclip, ¿te acordás ahí? hizo un En fin. recital, digamos, ahí. Sí. Y que tenía esa particularidad, Gabriel. Nosotros con Gabriel salíamos del diario y no nos preguntábamos a dónde íbamos. Y antes de empezar a trabajar juntos, nos Sí, encontrábamos ahí ahí. lo encontrábamos, Era un lugar de ahí. encuentro donde el celular no hacía falta. Ya Claro, sabías se ve que el otro estaba ahí. que el otro estaba ahí. Y yo tengo una imagen anterior todavía a esa etapa nocturna de Bigotes para mí, que es en el secundario. Iba a la escuela normal y salíamos con los compañeros, compañeras, a comer un sándwich a la siesta, al mediodía, porque había que hacer tiempo para educación física Claro. y caíamos al mediodía. A Bigotes por ahí no había fiesta ni nada, pero había el bar abierto, pues caíamos 30, ¿no? Lo llenábamos al bar entre un grupo de nosotros, años 2000, 2001, crisis económica, andábamos con 2 monedas en el bolsillo y no había para volver a la casa, te quedaba o volvía y chao, no había. Entonces pasábamos ahí 4 horas en Bigote, ese recuerdo tengo también. Tenía Ahí toda está, esa mirá. etapa también Bigote, ¿no? Del Claro, día. yo abría el negocio al mediodía también. Y sí, tenía una clientela de chicos del secundario, sobre Sí. todo al mediodía. Sí, Ahí estamos viendo mientras porque tanto. tenía un buen precio y porque era rico, era llenador y no era caro, digamos. Entonces uno podía ir que por ahí en secundario uno anda medio cortado, ¿no? Más en esa época Sí. que era la crisis del 2001 y la previa. Yo curso de secundario Sí. entre el 99 y el 2003, así que era una época de plena crisis. Man. Dos hamburguesas por $1.50 en Tarquino, me acuerdo. Sí. Y el sándwich de milanesa por ahí andaba, 1.25 por ahí. Sí, más ¿No? o menos, sí. Y por ahí juntábamos, ¿viste? Moneda, y había alguno que le alcanzaba para el sándwich, a otro le sobraban 25 centavos y lo prestaba, a otro le faltaba. Y hacíamos ahí un fondo común para, por ahí éramos 10 y había para 8 sándwiches. ¿Cuántas milanesas ¿No? hiciste en tu vida, Pantera? Qué pregunta. Miles. Las hacía como vos. como el gallego que Miles. escuchaba que escucha por la radio y dice: un auto,
un auto de en contramano. Y dice el gallego, uno, miles. Ahí estamos viendo, mientras tanto, a Jorge. Mirá qué jóvenes que estaban los Piñeros, Marcelo, Jorge, Claudio, Migueles. Ahí están todos los muchachos de estación a full. ¿Qué año es esto? Esto es en el 2006. ¿Ah, sí? Sí, esto era época de mundial. Yo me acuerdo que no pude ir porque ya tenía ahí está Oscar, Miguel, mirá, ahí están, bueno, Monquiqui. En fin, toda la banda bigotera, toda la familia. Demitificame el aceite, Pantera. ¿Qué marca era? No, usaba... Depende. Yo le compraba en una época, mucho tiempo, le compré a un señor que me vendía el bidón de aceite, que Lisandro también le compraba a él, que era muy bueno, ¿no? Marca no tenía porque parece que lo preparaba él, no sé, o compraba en grandes cantidades. Claro. Y él vendía así en la sandwichería, en los negocios gastronómicos. Esa ha sido, digamos, la mayor parte. Después, en otros momentos, me acuerdo cuando el gobierno kirchnerista estaba... Tus amigos. El aceite... no entremos. Estaba subvencionado, no hablemos de política. Qué época, ¿no? Extrañarse. Estaba el aceite subvencionado, entonces yo aprovechaba y me iba al súper y compraba. Me salía más barato el aceite subvencionado. Demitificame otra cosa, Y compraba buenos aceites, nunca iba a comprar porque si no se te echa a perder rápido. ¿Cómo se prepara una milanesa? Bien tucumana. ¿Cómo era? El ¿Qué, secreto de bigote. vos estás hablando de qué le ponía, cómo se la arma, la última. ¿Cómo era tu receta de la milanesa? La tuya, la de bigote. Receta, pero por eso, de el armado de la El milanesa armado, en el sí. sentido, Sí. el del sándwich de milanesa, Sí. o de la milanesa. La milanesa La milanesa, propiamente. bueno, yo usaba nalga, Nalga. Bien. sí, que la cortaba con la máquina de cortar fiambre. Ujú. Y de ahí la condimentaba, ponía sal, pimienta, ajo, perejil, y de ahí lo ideal es dejarla de un día para otro, para que absorba bien los sabores. A veces lo hice, a veces no. A veces no se podía. Claro, a veces no se podía, o bueno. Y bueno, y de ahí después pasaba el pan rallado. Era preparar el agua con el huevo, ¿no es cierto? Y porque eso yo lo condimentaba todo, le iba poniendo la carne y sobre la carne iba echando el producto. Ponía otra capa de carne y volvía a echar. O sea, no es que yo armaba un líquido con Claro. los condimentos, Claro. ¿no? Y ahí ponía la carne, sino que yo ponía la carne, condimentaba, terminaba esa, ponía arriba otra tanda de carne, condimentaba de nuevo, Claro. y así. Y al último, o sea, recién ponía el líquido. Claro. Y de ahí, bueno, era empanar. Demitificame la picada de milanesa, que ha sido un clásico y Clásico. que al pueblo al que no llegaba, porque también el pueblo, la familia bigotera, digamos, todo, si estaba justo del billete, iba al porrón directamente, no comía. Entonces, la picada de milanesa, única, icónica, ¿cómo se te ocurrió, cómo surgió? Y yo cortaba las milanesas y me sobraban pedacitos, Claro, que no podía armar las milanesas porque eran chiquitos. 1.000 pesos, decía el cartel, ¿te acordás? ¿Qué me voy a acordar? ¿Te acordás de algo o no? Sí, me acuerdo, pero de los precios, bueno, me acuerdo de los precios viejos. Los primeros precios, algo me acuerdo. ¿Cuánto valía Por comer en ejemplo, bigote? una milanesa costaba $1.20. Claro. Claro. Y la Dos eterna... milanesas y una cerveza $4.90. Qué épocas. Hermoso. Estamos hablando de la época de Menem.
Y la eterna costumbre, Después, que bueno. después mutó al último bar, ¿cómo nace la eterna costumbre? El eslogan del bar. Una eterna costumbre, perdón. Una eterna costumbre, un socio La registra. pone la frase. Pero socio después que vinimos tuve. todos nosotros y dijimos, este es el último bar. Exactamente. Creo Sí. que vos fuiste el que puso Sí. el último bar. ¿Cómo era Pantera antes de Bigote? Ya nos contaste que jugabas al flipper, que andabas por el empuje, pero ¿cómo ha sido tu vida antes? ¿De qué habías trabajado? ¿A qué te habías dedicado? Por eso termino el secundario, entro en ciencias económicas, lo cual fui 2 veces, después dejé, al tiempo volví a dejar y el tiempo volví. Y bueno, por eso fracasé, llegué hasta la mitad de la carrera, yo estudiaba CPN, Contador Público Nacional. Y llegué a la mitad de la carrera, el último, y dejé. Y entre todo eso, por ejemplo, yo había hecho algo, poco en gastronomía, pero tuve... generalmente era vendedor, vendía, qué sé yo, ¿no? Me acuerdo que vendía un jugo de naranja, de manzana, una vuelta, que era nuevo, venía en envase de aluminio, creo que era. Y, por ejemplo, uno, aparte de eso vendía otras cosas que no me acuerdo que tenían. Era llamativo porque me acuerdo que era el jugo de manzana porque era algo llamativo, me llamaba la atención a mí porque era algo nuevo que no... Es más, no está. No, Sí, acá los no lo vas a tucumanos ver. tenemos una pulsión por A la eso. manzana Sí, sí. particular. Trabajé en una compañía de seguros. Anteriormente trabajé también como coordinador en empresa de turismo. Tuve un kiosco en el Colegio San Carlos. Eso fue un año, algo así. Un año. Ahí digamos que me empezó a gustar la gastronomía en parte. Bueno, ahí había poca gastronomía, pero ahí me di cuenta porque nosotros preparábamos los sándwiches. Pero bueno, ahí me di cuenta que podía tirar para ese lado, ¿no? Hice 1000 cosas, trabajé en la asociación de tenis, en el hípico, ¿Qué hacías en el hípico? todo el secretario, o sea, trabajos manuales de escritura. Y después del hípico Había que llegó llevar- Caballo Tranquilo. Cobraba la cuota, después caballo tranquilo. Ahí conociste, Y ahí- ahí conociste a Caballo Tranquilo en el Después hípico. trabajé en un colegio también. ¿Qué hace Pantera ahora? Ahora soy jubilado y vendo huevos y aceite de oliva. Escuché Pantera, ¿y cuándo, Sí, sí. ¿y cuándo supiste que el bar ya desbordaba y empezó a ser un boom, cuna de gente que venía de afuera, directores de cine, actores, el karaoke? ¿Cuándo dijiste, che, esto ya me sobrepasa, es un verdadero quilombo y necesito descansar? Claro, eso me debe haber pasado, no lo tengo registrado exactamente, pero de 23 años, los últimos 6 más o menos. Claro. Los últimos 6 que yo me acuerdo que hubo 2 renovaciones de contrato que yo, bueno, renuevo porque no sabía qué otra cosa hacer. Claro. Pero ya estaba estresado como que... ¿Te acuerdas, Gaby, que ya se cortaba la calle? Que, Sí, sí. que la mesa donde muy bien lo retrata Nelson estaba Fefo. Yo no conozco otro bar o la historia de un bar que tenía una mesa, que no era una mesa, sino un puesto de luz afuera, ¿no? Una caja de luz donde Fefo apoyaba su cerveza porque en un momento estaba prohibida su entrada. Estaba vetado, pero iba igual. Sí, feo. Feo, había un poco ahí sí, había una dependencia también de Bigote, ¿no? La verdad que era un bar espectacular. Ha sido un gusto tenerte. Pará, acá. que tengo que dar un Ah. un regalo. Mirá, no sabía. Porque la visita de Pantera a la Sí. Tucumana de tarde se da en el marco Sí. de una obra de teatro que es Vida y Obra de Bigotes,
un monólogo de Pablo Latapié, y quería regalarte esto recién llegado. Bancame un segundo. Suspenso. Suspenso. Oh, qué bueno. El cartelito, la marquesina. La Marquesina. Qué bueno. El primero es para vos, Pantera. Además de que ya ayer en nuestro café en París te he invitado formalmente. Sí, sí. Te hago entrega acá para que después no digas que la producción Muchas gracias. ha faltado. Está muy bueno. Se trata de un monólogo de 35, 40 minutos donde Pablo ya estuvo en nuestro Sí, programa, ya Gabriel. estuvo, Lucas, sí. Y además también quiero aprovechar para darte la entrada física. Ah, Esto viene en serio, muchachos. En serio, entrada. Bien ahí. es con entrada y todo. Pues, yo digo, bueno, voy y digo que soy yo y... No sé Lo si llaman a la que- entrada no entraba, ni vos. Ah. Así que Muchas gracias. pueden reservarla. Pero no, ¿A dónde y qué día? Pueden reservarla desde esta noche. Vamos a estar en Storni, Bodegón Cultural, en el Congreso 176, planta baja, en diagonal a Casa Histórica. Ahí vamos a estar con los primeros tickets a la venta físicos y además al 3816-480036 o al alias aquí Araos directamente y reservan 12.000 pesos la entrada, disponibles a un precio bigoteril, para que sea un reencuentro de esta familia, con Pantera presente en primera fila, con Gabriel Sanzano, con el Colo, con Franco, conmigo, con todos los que hemos nombrado, quienes estuvimos en Bigotes, y que desborde el jueves 21 de mayo a las 22 horas. Gracias, Pantera, querido, por venir. Gracias por venir, Bueno. Pantera. muchas gracias a Vas a ustedes ir, por vas a la ir a la invitación y la verdad que me he sentido muy bien. Nosotros también. Te queremos mucho. Y buenas tardes a todos los oyentes. Espero que les haya gustado la entrevista y que se hayan interesado, por lo menos se hayan sentido agradados, digamos, por la... Por supuesto, que a todos seguramente les ha gustado. Está en la Tucumán FM, nuestro canal de YouTube. El recorte va a estar en el tucumano.com también dentro de un rato nomás. Pantera de Bigote ha pasado por la Tucumana de tarde. Gracias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío.